Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Contésteme porque a veces el audio falla acá en el hospital. Bueno, empezamos con el primer caso clínico, por favor. Sí, doctora, buenos días. Buenos Yo días. empiezo con lupus. Correcto. Bueno, yo voy a hablar parte de la historia clínica, el desarrollo de la historia clínica. Me pareció una historia clínica bastante, en parte completa, pero también extensa. Extensa desde un punto de vista temporal, porque es un paciente que se le ve desde hace varios años y está enumerado con una línea de tiempo, ¿no? Entonces, me pareció mucho más ordenado hacerlo así. Hablar en cada fecha, qué es lo que encontramos, cada fecha, qué es lo que encontramos para poder ver un poco de su evolución. Esto es parte del relato cronológico. Entonces, imaginémonos, es una paciente obstetra de 33 años, me parece, de Moyobamba, que va a un consultorio particular. ¿Por qué? Porque tiene artralgias inflamatorias de dedos, muñecas, y que luego evoluciona a las rodillas. Y también presenta caída de cabello. Va a un consultorio particular, se le pide un examen de factor reumatoideo y le sale positivo. Ah, ya, le salió positivo. Entonces, ¿qué le hicieron? Vamos a derivarla al hospital de Rioja. Fue al hospital y en el hospital su médico encontró que tenía sinovitis en las manos, sinovitis en las muñecas. Entonces el diagnóstico fue la artritis reumatoidea. De tratamiento se le dio prednisona. Como leyenda, lo negrito son los signos clínicos del paciente, lo de azul son los estudios laboratoriales, lo rojito es el diagnóstico y el tratamiento que se le da al paciente. Lo de amarillo son ecografías. Eso es para poder hacer una comparación más rápida. En abril, la misma paciente se hace su examen y el cual su ácido úrico sale con 5.4, es decir, estaba dentro de los valores normales según he encontrado en la literatura. Su PCR sí era menor de 0.8, su factor reumatoideo ya había salido negativo, su BCG era de 20, estaba un poquito elevado. En mayo, varios meses después, la paciente regresa por desprendimiento de cabello y fotosensibilidad. Ya, pero aquí ya fue un centro de especialidad de reumatología. Y aquí se le pidió su ANA por IFI y sus anticuerpos citrullinados de inmunoglobulina G, que también salió negativo. Al final, como el ANA resultó positivo, se le dio un diagnóstico de lupus eritematoso. Entonces, el tratamiento fue el metotrexato y la prednisona de 10 miligramos. Como el dolor persiste con una escala de 6 en 10 y la paciente tiene intolerancia gástrica, varios meses después la paciente regresa y por favor que se le cambie su metotrexato por hidroxicloroquina. Al cambiarse el medicamento, la paciente regresa después de un tiempo también, pero regresa con la persistencia de las mialgias, las artralgias y la fotosensibilidad. Y otra vez se registra la sinovitis, sobre todo en la falange proximal del tercer y cuarto dedo de la mano derecha, ¿no? Entonces a esta paciente se le administra la hidroxicloroquina que ya tenía, la prednisona que se le administró en un momento y también se le agrega la leflunomida. El 24 de septiembre se va a hacer su control, su hemoglobina está en 13.4, su leucocitosis está en 4.900, sus linfocitos están en 52%. En la orina encuentran leucocitos 7 por campo y encuentran también hematuria de 18 a 20 por campo con urocultivo negativo. Entonces, con esta orina sospechosa, ¿no? Se le pide hacer su ecografía renal. En su ecografía renal, no, en la historia no dice un análisis, en realidad no dice si hay nefropatía parenquimal o pieloctasia o algo obstructivo, sino solamente se limitan a dar las medidas, ¿no?
las medidas, y que son 100 por 45 con un parénquima de 17, y en el riñón izquierdo 102 por 47 con parénquima de 18. Esto me pareció importante porque luego vamos a poder compararlo como qué es lo que pasa con su riñoncito en el tiempo. El 9 de diciembre, la paciente regresa por artralgias leves, ahora ya no se encuentra sinovitis, y le siguen prescribiendo la hidroxicloroquina, la leflunomida y la prednisona. Entonces se le manda a hacer un examen a la paciente en enero, otra vez sus leucocitos salen en 5.000, sus linfocitos están en 52%, en la orina encontramos leucocitos 8 a 10 por campo, hematuria de 25 a 30 por campo. En marzo, la paciente sigue recibiendo el mismo medicamento, la hidroxicloroquina, la leflunomida y la prednisona, y el 14 de marzo se vuelve a hacer otro examen, otro hemograma. Y también encontramos una hemoglobina de 14.5, unos leucocitos de 5.100, linfocitos de 34%, un urocultivo negativo, pero acá ya se le hace una proteinuria, un examen de orina de 24 horas en que encuentran 49.3 miligramos de proteinuria, ¿no? Le siguen dando la misma terapia a la paciente, y regresa en el 20 de octubre, pero en el 20 de octubre regresa con aftas orales, edemas, aquí ya encuentran edemas de pies, náuseas, vómitos, disuria, coluria. Entonces le mandan a hacer su estudio para ver su riñoncito, estudio funcional del riñoncito, y encuentran una urea de 32.9. Y la creatinina de 1.79, una microalbuminuria de 50.3, encuentran hematíes 3 cruces, una proteinuria de 3 cruces, leucocitos superior a 30 por campo. Entonces, a la paciente el 18 de noviembre le dan un tratamiento de ceftriaxona, prednisona y hidroxicloroquina, ¿no? Y también vuelven a pedirle su estudio de laboratorio, ¿no? Y aquí ya encuentran la creatinina en 2.36, ¿no? La urea en 7, le hacen su estudio de PCR y le encuentran en 9.6, los leucocitos están en 4.4, la hemoglobina está en 11.7. Recordemos que antes la hemoglobina estaba en 14.5. El BCG aparece en 55, en la orina encuentran leucocitosis de 25 a 30, hematuria de 60 a 70 por campo. Se le hace un estudio de rayos X de tórax y encuentran efusión pleural bilateral, ¿no? Se le hace un estudio de urocultivo y salió negativo. El 22 de noviembre se le hace su estudio de creatinina y encuentran 2.3, su proteinuria en 24 horas encuentran 201. En la orina encuentran leucocitos 8 a 10 por campo, hematíes de 35 a 40 por campo, ¿no? Aquí el paciente recibe un pulso de metilprednisona de 500 miligramos. Recordemos que la paciente ya... Esto que está bajito, lo estoy colocando bajito porque la paciente solamente se hace sus exámenes. En 29 de noviembre recibe su pulso, ¿no? Su pulso de 500 miligramos de metilprednisona, y la paciente presenta una hematuria autolimitada. Se le da también su prednisona de 20 miligramos, su hidroxicloroquina. Se le hace su ecografía renal y su riñoncito mide 100, ¿no? Derecho por 100 por 57 con un parénquima de 27. Su riñón izquierdo mide 108 por 48 con un parénquima de 23. Comparando con el otro, vemos que si bien no hay un incremento del riñón derecho marcado, pero del riñón izquierdo sí, un poquito más. Pero también se ve una simetría en el tamaño de los corticales, ¿no? El parénquima del riñón, se ve su asimetría, se ve que ahora se está incrementando un poquito más. El 5 de diciembre se encuentra edema de miembros inferiores, se encuentra ortopnea, se encuentra una orina espumosa, y como persisten los síntomas, como persisten los síntomas, evalúan su presión arterial y está en 150/70. Está incrementada, ¿no? Entonces le siguen dando la prednisona, la hidroxicloroquina, 400 miligramos de hidroxicloroquina, la furosemida. El 7 de diciembre, el paciente regresa con edema, alopecias, úlceras orales. Le hacen su hemograma y encuentran que sus leucocitos están en 3.2%, 3.21, linfocitos 5%.
No encontré exactamente qué significaba SG. No lo entendía. ¿No? La hemoglobina estaba en 9.3, las plaquetas estaban en 89.000, el PCR salió en 17 y la creatinina estaba en 2.1. Perdón, segmentados, 89%. Gracias, doctora. Entonces, son glóbulos neutrófilos segmentados. Ya. Entonces, ¿qué se hace? Se inicia con la prednisona, al 30 miligramos, la hidroxicloroquina, 400 miligramos, y suspenden la leflunomida, y se la hospitaliza a la paciente, ¿no? Se la hospitaliza en, en reumatología por una nefritis lúpica activa. El 2 de diciembre a la paciente le hacen su estudio de urea y sale con 85, creatinina 2.5, el C3 aparece en 55. El 9 de diciembre le hacen su hemograma y sale un leucocitosis de 6 a 10 por campo, su hematuria de 3 a 6 por campo y una proteinuria de 24 horas con 3.9. El 11 de diciembre se le hace su ecografía renal, ¿no? Y aquí vemos que su riñón derecho mide 123 por 70 con parénquima de 26, el riñón izquierdo 117 por 58 con parénquima de 26. Y aquí comparando con la primera ecografía vemos que estos riñones sí en verdad se han incrementado de volumen, ¿no? Entonces, el paciente pasan a hacerle una biopsia renal. En la historia clínica no sale el resultado de la biopsia renal. Hacen una interconsulta con cardio por la presión elevada, supongo, ¿no? Y le dan el nifedipino, ibrasatán y metildopa cada 8 horas. El 18 de diciembre se le hace un control de presión arterial y ven que su presión arterial se normaliza, ¿no? De 120 sobre 80. En diciembre, el diciembre 21, el paciente ya es dado de alta. Pero luego, después de un tiempo, el paciente regresa el 29 de diciembre y refiere un volumen urinario incrementado. Ahora niega la alopecia, pero se escucha una disminución del murmullo vesicular en las bases y tiene edema 2 cruces sobre 3. Se le hace un estudio de creatinina 2.7, un estudio de proteínas de 24 horas, que muestra 3.8 gramos, leucocitosis de 5.940, linfocitosis del 14%, hemoglobina del 10.7, ¿no? Hemoglobina del 10.7, plaquetas de 17.000. En diciembre 30 se le hace un pulso de 850 miligramos de CFA, y un Mesna de 850 miligramos. En enero 6 se le hace una disminución en enero 6 la paciente viene por una disminución de volumen urinario, aumento de volumen de los miembros inferiores y de abdomen, ¿no? Esto me parece importante, que también ahora el abdomen esté incrementado de volumen. La paciente presenta disnea, fatiga, aumento de la presión arterial, ¿no? Niega fiebre y presenta tos, ¿no? El 12 de noviembre se le hace su creatinina, que sale con 3.8, la albúmina 2.1, su C3 sigue en 55, un estudio de proteínas de 24 horas muestra de 5.03 gramos, sus leucocitos 1680, con 72% de neutrófilos y linfocitos 13%, la hemoglobina en 9.4, ¿no? Las plaquetas de 1500. El BCG en 106, el PCR es menor de 5, la paciente presenta quemosis, ¿no? Como signo clínico, quemosis, edema de 3 cruces y se diagnostica una nefritis lúpica activa, ¿no? Y la paciente es enviada a emergencias por su nefritis lúpica activa. El 16 de enero ya la paciente va a ser hospitalizada. El 16 de enero su estudio de orina muestra una leucocitosis de 10 a 12 por campo, hematíes de 70 a 80 por campo, bacterias escasas, una glucosa de 155. La hemoglobina es de 9.4, el PCR es menor de 5, la leucocitosis es de 1.94, las plaquetas son de
12.000, un millón 1.290.000, pasa a piso por ser evaluada por reumatología. Presenta edemas de miembros inferiores, actualmente disnea moderada, esfuerzos, caída de cabello, niega alteraciones de la visión, fenómeno de Raynaud, presenta fenómeno de Raynaud, epistaxis, sangrado oral, ¿no? Ahí menciona sangrado oral o genital, pero me parece que debe ser sangrado oral y genital. Antecedentes personales, es una paciente de 32 años, de sexo femenino, es una obstetra de Moyobamba, como ya habíamos mencionado. La paciente menciona medicarse con metamizol por un eritema local. Como antecedentes personales es G1P1001, ¿no? Es una gestante con un parto normal. Antecedentes patológicos, ella ha presentado COVID, el cual ha sido un manejo ambulatorio. Antecedentes familiares, el único que me pareció interesante fue el padre que tenía psoriasis. En su enfermedad actual tiene un tiempo de evolución de 2 años, ¿no? Con un episodio, este último que ha durado 2 semanas, con un inicio insidioso, progresivo. Los signos y los síntomas principales han sido edema de miembros inferiores, orina espumosa, ortopnea, disnea. Sus funciones biológicas ha sido dificultad para conciliar el sueño y peso aumentado. Es lo más interesante de funciones biológicas. En el examen físico actual, lo más interesante fue la presión arterial con 130/80. Tiene un peso de 70 kilogramos, si no me equivoco, y está un poco elevado, pero no es mucho, no me pareció tanto. Examen general, presenta un edema de miembros inferiores con 3 cruces, edema con fobia. El examen regional muestra alopecia y quemosis. Eso es todo, doctora. Ok, bien. Sí, has hecho a través de una línea de tiempo, me parece muy bien. Tal vez podías separarlo, ¿no? O sea, todo lo que es datos clínicos y aparte los datos de laboratorio, pero de todas maneras me parece muy bien todo lo que has hecho, el resumen en tu caso clínico. Correcto. Este, el siguiente expositor. Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Rayleigh, buenos días. Rayleigh, ¿podrías ayudarme a compartir, por favor? Claro, claro. Me lo mandas Ya, al WhatsApp. sí, ya está, ya está. Ya lo envié. Ya, listo. Dame un minuto. Bien, buenos días, doctora, compañeros. Entonces voy a continuar con los síndromes de este caso. Ya como mi compañero narró, es un caso un poco largo. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de nuestra paciente siguiente, porque bueno, es ejemplo que eh, presenta en primer lugar un síndrome poliartrálgico simétrico aditivo. Esto lo podemos decir debido a la historia clínica que manifiesta artralgias inflamatorias en las articulaciones, por ejemplo, articulación interfalángica proximal de segundo y tercer dedo, también en las muñecas, y luego va a manifestar también dolor en las rodillas. Y también sinovitis en la segunda. Sí, doctora. Ya, no, quería recalcarte que ya hemos evaluado los síndromes en los pacientes con artritis reumatoide y los términos son síndrome de poliartritis. No sé por qué estás poniendo poliartrálgico, es poliartritis, poliartritis. Ya, doctora, lo voy a corregir. ¿Correcto? Ya. Sí, sí, doctora. Entonces sería un síndrome de poliartritis simétrico aditivo. Y como les mencionaba, ¿no? Sería porque la paciente refiere las atralgias inflamatorias y también incluimos la sinovitis, ¿no? En segundo y tercera articulación metacarpofalángica de ambas manos y en la segunda articulación eh, falángica proximal de ambas manos también.
También la paciente presenta un síndrome nefrítico debido a las siguientes manifestaciones: a la creatinina elevada. También vemos que presenta edema en los miembros inferiores, que va a aumentar progresivamente. También ha presentado hematuria y la hipertensión también de 150/60, y también presentó oliguria la paciente. Entonces estaría cumpliendo con los criterios para el síndrome nefrítico. También en parte en la historia se vio variación de la hemoglobina, ¿no? Llegando al final a una hemoglobina de 9.4 gramos por decilitro. Entonces lo estaba considerando también como un síndrome anémico, ¿no? También en la historia se menciona al síndrome pleural, porque la paciente presentó efusión pleural, también disnea moderados esfuerzos y también ortopsia. Siguiente, por favor, Ril. También lo que se puede encontrar en la historia, otro síndrome, sería también el síndrome nefrótico debido a la proteinuria, básicamente al final, ¿no?, de la historia, que ya superaba los 3.5 gramos, y también debido al edema de los miembros inferiores. Entonces también se estaría cumpliendo. El síndrome hematológico, también la historia menciona en una parte lo que es la pancitopenia, ¿no? Ya estaba dándose la disminución de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces estaría acá dentro del... Correcto. Una otra sugerencia. Puedes poner síndrome, si gustas, renal, y en síndrome renal pones síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, para que no estés separando tanto, ¿no? Síndrome nefrótico con las características que has mencionado y síndrome nefrítico con las características que ya también has puesto en tu lámina anterior. Entonces así ya tienes todo englobado en uno solo. Con respecto a la anemia, tú puedes poner síndrome hematológico y ahí ya consideras la anemia, la leucopenia, linfopenia y trombocitopenia. Todo lo puedes poner ahí. Ok, doctora, sí. ¿Correcto? Para que no vayas separando. Si es, forma parte de lo mismo, no tienes por qué separarlo, ¿no? Entonces, ahí puedes unir. Sí, doctora. Correcto. Todo eso hay que modificarlo, por favor. ¿Sí? Ya. Sí, doctora. Ya. Y también presenta un síndrome metabólico debido a que vemos que la paciente en un momento tiene la glucosa elevada de 155 y el índice de masa corporal es de 26.34, ¿no? Estaría elevado, también estarían en sobrepeso. También considerar el síndrome dermatológico debido a que se manifiesta que la paciente tiene alopecia y también fotosensibilidad. Y también en parte de la historia se menciona a que la paciente ha tenido infección por el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces lo puso como un síndrome infeccioso. Y bueno, básicamente, doctora, esos síntomas. Correcto, claro. Esos deberían ser los síndromes importantes que la paciente ha presentado, ¿no? Si bien es cierto, al inicio todo era un síndrome de poliartritis, pero después se fueron sumando otros órganos, sistemas que se iban comprometiendo. Entonces ya se fue ampliando los síndromes y también el diagnóstico, ¿no? Bien. Doctora, ¿Alguna disculpe. sugerencia? Sí. Doctora, disculpe, la hipertensión arterial de la paciente cursa con 150, eso podríamos agregarlo también, no sé, como un síndrome hipertensivo, aparte que eso también podría ser un agregado al síndrome metabólico, ¿no? O puede estar relacionado con el problema renal también, ¿no? Que comience, Claro. si tiene un síndrome nefrítico, la presión alta esté elevado por el problema del riñón, ¿no? Que también presenta. O sea, podría ser cardiovascular o podría ser de origen Renal, renal, ¿no? nefritis. Sí, podría estar relacionado en ello. Y también puede ser inducido por corticoides, ¿no? También porque se le dieron dosis muy altas de corticoides, dado el órgano importante, el riñón, que estuvo comprometido, ¿no? Entonces también eso de alguna forma influye. Pero al menos están acá esbozados los síndromes más importantes para poder concluir un diagnóstico más adecuado por la evolución, ¿no? Porque una cosa es que hagamos una evaluación al inicio, ¿no? Entonces ahí probablemente podemos pecar como fue, ¿no? Que dieron un diagnóstico, pero conforme vemos la evolución, ya ese diagnóstico en realidad ya se hace más definido, ¿no? Por el compromiso de diferentes órganos.
Bien. El siguiente expositor, no te olvides de hacer las correcciones, por favor. Tu nombre, Sí, doctora. ¿cuál es tu nombre para acordarme si no me voy acordando? Alice Pinedo. Alice, Alice, Alice. Eres la única alumna, Alice. Doctora, ¿puede... Disculpen la voz. ¿Pueden ver mis diapositivas? Sí, las veo correcto. Pero me toca a mí todavía diagnóstico. Ah, sí. Discúlpame. Pensaba que me Sí, tocaba a mí. tranquilo. Un momento, doctora. Voy a poner mis diapositivas. Gracias. ¿Se puede observar las diapositivas? Sí, sí se ve. Ok, doctora. Yo soy Pérez Acuña Leonardo, doctora, y a mí me ha tocado hablar sobre el diagnóstico de este caso clínico. El diagnóstico el cual nosotros voy a basarme va a ser pues de un lupus eritematoso sistémico. Primeramente, como sabemos, el lupus eritematoso sistémico, como signos y síntomas, ¿no? Va a presentar fatiga, fiebre, ¿no? Cierto tipo de manifestaciones cutáneas muy características, como un rash malar, ¿no? Un rash discoide que se asocia a la presencia de placas eritematosas elevadas, escamas adherentes queratóxicas, tapones foliculares, trastornos musculoesqueléticos como dolor articular, rigidez, hinchazón, la presencia de úlceras vocales, artritis, serositis, fotosensibilidad, un rash cutáneo tiene una reacción inusual a la luz solar, ¿no? Y puede ser visto, ¿no?, por el médico y el paciente. Falta de aire, dolor en el pecho, ojos secos, dolor de cabeza, desorientación, pérdida de memoria y cierto tipo de trastornos trombóticos y trastornos de laboratorio. Según la teoría de nuestro paciente, ¿no?, en enero de 2019 va a tener trastornos musculoesqueléticos, ¿no?, como atralgias de tipo inflamatorio, en las interfalángicas proximales, en el segundo y tercer dedo, a nivel de la muñeca. Luego, en rodillas asociado también a la alopecia o caída de cabello, ¿no? El 13 de mayo, pues la paciente presentó fotosensibilidad, un rash cutáneo como que tiene una reacción inusual a la luz solar, AFAX orales. También presentó nuestra pacientita fenómeno Raynaud, donde el pulpejo de los dedos se va a observar pues, de manera violácea, blanquecina, fría, ¿no? La presencia de epistasis y sangrado oral. En el hemogrado completo, nosotros en un lupus eritematoso sistémico podemos encontrar niveles bajos de hemoglobina, asociado a una anemia hemolítica, niveles de leucocitos, una leucopenia, linfopenia y trastornos trombóticos asociados a trombocitopenia, ¿no? Niveles bajos de trombocitos. Y la pancitopenia, ¿no?, en lo que es donde se va a asociar pues a tres, tanto a los niveles bajos de leucocitos, linfocitos y plaquetas, ¿no?, y de hemoglobina. Nuestra pacientita, como vemos, mientras transcurría su proceso, digamos que los niveles de hemoglobina iban bajando de manera significativa, ¿no? El 18 de noviembre era 11.7 y el 16 de enero de 2021 ya había bajado a 9.4. Vemos que poco a poco, además, también los niveles de leucocitos el 12 de enero de 2021 iban bajando de manera frecuente, ¿no?, de una manera muy significativa, al igual que poco a poco los niveles de plaquetas, ¿no? Muy importante también el BCG. Como sabemos, este BCG es muy importante, ¿no?, de alguna manera. Como vemos, el BCG el 18 de novena era de 55 milímetros y el 16 de enero el BCG era de 106. Y el PCR es muy importante porque nos permite ayudar a diagnosticar una enfermedad inflamatoria crónica, como una artritis reumatoide o lupus. Como vemos, el 18 de noviembre esta pacientita tenía 9.6, muy cerca al límite para que tengamos niveles altos de PCR asociados a trastornos inflamatorios. Esta, según la teoría, es la característica que tiene un lupus eritematoso sistémico. Pero nosotros como internos, ¿en qué nos vamos a basar para poder finalmente con certeza poder diagnosticar nosotros un lupus eritematoso sistémico? Bueno, con lo que se conoce como la clasificación del Colegio Americano de Reumatología, ¿no?, con los criterios de sistema de lupus que se realizó pues en el 2019, ¿no?
Como sabemos, el criterio de entrada para nosotros poder diagnosticar este lupus eritematoso sistémico es lo que se conoce como los anticuerpos antinucleares, un ANA positivo, ¿no? Con un título pues, de mayor de 1 de 80, ¿no? Con una prueba positiva equivalente. Ese es el criterio de entrada para nosotros afirmar que este pacientito pues, tiene un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta de que pues si está ausente, no se va a clasificar como un lupus eritematoso sistémico, según estos criterios, ¿no? Y si está presente, hay que aplicar los criterios aditivos. Como vemos, estos son los criterios aditivos donde nosotros vamos a realizar una suma para finalmente poder diagnosticar nuestro lupus eritematoso sistémico, ¿no? Donde hay que tener en cuenta que una puntuación de 10 o más va a cumplir el criterio para el lupus eritematoso sistémico. Como vemos, nuestra pacientita si no presentaba fiebre, si presentaba pues durante el transcurso una leucopenia, va a tener pues 3 puntos. Además, nuestra pacientita no tendría ningún tipo de trastorno neuropsiquiátrico porque en el examen se observaba que se mantenía pues colaboradora, lúcida. Trastornos mucocutáneos, sí, bueno, tenía la paciente alopecia no cicatricial y úlceras orales. No presentaba ningún tipo pues, de derrame pleural o pericárdico, ¿no? Participación conjuntiva, ¿no? Y a nivel renal, muy importante, esta pacientita se asociaba pues, a una nefritis lúpica, debido a que en ciertos casos tenía una proteinuria, ¿no? mayor de 0,5 gramos cada 4 horas. Perdón, Sí, doctora. ¿presentó derrame pleural? No, sí, doctora. Disculpe, me había equivocado. Sí, disculpe, doctora. Sí, doctora, disculpe. Sí, no, presentó un pequeño derrame pleural, donde además también nuestra pacientita presentaba una proteinuria, ¿no? Mayor de 0,5 gramos, como sabemos asociado pues a un síndrome nefrótico, porque además la pacientita presentaba pues la presencia de edema en miembros inferiores y la presencia de orinas espumosas, ¿no? Como vemos, esta pacientita con el score, es decir, con el ANA positivo y más los criterios, pues tiene pues un puntaje mayor de 10 asociado al lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y a posteriormente, pues realizar en el plan de trabajo las pruebas antinucleares necesarias, ¿no? Eso sería todo, doctora, con respecto al diagnóstico. Ya, ok, está bien, has planteado los criterios antiguos y los nuevos, pero lo que sí te sugiero que para el diagnóstico siempre todo lo que tú has desarrollado en una lámina pongas, ¿no? Nuestro paciente tiene positivo tal, ¿no? Entonces, inclusive con la puntuación al lado. Y al final hagas la suma total, ¿no? Okay. Nuestro paciente tiene estos criterios, tiene, no sé, suma 18, 19, no sé, punto. Entonces, eso sí es una lámina mucho más explicativa que va a sustentar el diagnóstico que tú estás planteando de acuerdo a todos los síntomas, signos, datos laboratoriales, en fin, todo lo que ha presentado la paciente, ¿no? Y sobre todo, hasta se puede hacer un comentario al inicio, ¿no? Del diagnóstico que se dio de una forma un poco, digamos, inadecuada, ¿no? Que se dio un diagnóstico diferente al que correspondía. Pero bueno, eso por favor agregarlo para que esté explícito y fundamentado en la parte del diagnóstico. Bien, ¿quién participa ahora en la siguiente lámina? Pérez Malqui, doctora, me había confundido, disculpe. No te preocupes. Hace un momento. Okay. Está proyectando un momento. Ya. Sigo en pantalla, ¿cierto? Sí. Sí se aprecia. Ok, bueno, a mí me tocó hablar sobre los diagnósticos diferenciales. Bueno, primero, por lo ya mencionado anteriormente, el paciente por un compromiso articular, ¿no? Que tenía dolores y eso, y al inicio presentaba un FR cualitativo positivo, ¿no? El cual primero sería un artritis reumatoide, un principal diagnóstico diferencial. Luego por el fenómeno de Raynaud, que mencionaba que las manos se ponen violáceas, blanco-violáceas, como vemos acá en la imagen inferior. Bueno, podría ser una enfermedad del tejido conectivo, o más conocida como MTC. Bueno, y por las infecciones interrecurrentes, podría ser un síndrome postviral, porque ella mencionaba que tenía candidiasis. Este síndrome postviral
está relacionado a lo que es el virus de Epstein-Barr y a lo que es el VIH, ¿no? Y como mencionaba que tenía candidiasis, es una enfermedad oportunista que está muy baja sus defensas. Podría sospechar también sobre lo que es un VIH, ¿no? Que es más frecuente que se dé en estas enfermedades, ¿no? Cosa que no le hemos sacado el lisa y esas cosas, ¿no? Para hacer una prueba de descarte. Bueno, y por las mialgias, una miopatía inflamatoria, y bueno, por el daño renal, yo diría que es una insuficiencia renal crónica, doctora. Esos serían mis principales diagnósticos diferenciales con respecto a la enfermedad. A ver, ¿todos están de acuerdo con el diagnóstico diferencial que ha presentado su compañero? Pregunta abierta para todos. Doctora, bueno, se puede ser también una artritis reumatoide porque el paciente viene con constantes dolores articulares, pero creo que también podría ser una vasculitis, si bien no se ha descartado tampoco, porque veo que le han pedido el ANA, pero en ningún momento le han pedido el ANCA. Correcto. Cuando tú tienes un paciente al inicio donde predomina el compromiso articular, ¿no? Obvio, piensas en una artritis reumatoide. Entonces, como diagnóstico diferencial desde el punto de vista del síndrome de poliartritis simétrico aditivo que tuvo esta paciente, el primer diagnóstico diferencial sería una artritis reumatoide, que también lo ha planteado el alumno, ¿no? Y eso está ok. Pero de ahí ya cuando viene el compromiso renal, el compromiso hematológico, el compromiso a nivel pulmonar, en fin, vemos ya que son varios órganos, el compromiso dermatológico, entonces ya vemos que es un compromiso sistémico, entonces tenemos que descartar alguna otra patología del tejido conectivo que cumpla con estos criterios de comprometer diferentes órganos o sistemas. Entonces, ahí está bien pensar en vasculitis, porque la vasculitis tiene una predominancia más en comprometer lo que es el riñón, ¿no? Predominantemente. También hay compromiso pulmonar, ¿no? Pero se caracteriza por ello. Entonces, sí, a mí me parece que podías hacer un diagnóstico diferencial luego de una artritis reumatoide con una vasculitis. Una enfermedad mixta del tejido conectivo también podría ser, porque la enfermedad mixta del tejido conectivo presenta pues criterios, ¿no? De dos o más enfermedades reumatológicas a la vez, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar hablando de que un paciente que tiene características, ¿no? A nivel, por decir, rash, úlceras orales, el compromiso renal, el derrame pleural, en fin, entonces podríamos pensar, fenómeno de Raynaud, entonces podríamos pensar en que podía ser alguna enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Entonces ese diagnóstico también me parece apropiado. Ya pensar en HIV, eso ya es un poquito ya jaladito de los pelos, ¿no? Ya sería muy alejado. Pero me parece que primer diagnóstico, artritis reumatoide, enfermedad mixta del tejido conectivo, vasculitis inclusive antes y luego una enfermedad mixta del tejido conectivo. Bien. Tener bastante cuidado con esto de Doctor, los una diagnósticos. pregunta, Sí, pero sí. yo Sí. puse eso de ahí por ejemplo, del VIH porque la paciente presentaba una candidiasis. Es una enfermedad oportunista, pero no está mal Ah, descartar tampoco, pero yo lo tomé así, ¿no? Porque el último lo claro. mencionaba así de volada, ¿no? Claro, lo que pasa es que las pacientes lúpicas presentan bastantes úlceras orales aftas, ¿no? Y tal vez fueron, digamos, diagnosticadas así, ¿no? De esa manera, como una candidiasis, pero también los vemos en pacientes con lupus eritematoso sistémico, úlceras orales, ¿no? Entonces, ahora la paciente, pues, tendrías que tener una anamnesis en la cual la señora hubiera tenido algún tipo de contacto como para poder desarrollar este HIV, ¿no? Una extracción de muela, hincones con agujas, jeringas, o algún problema a nivel sexual, no sé. Entonces, tendríamos que tener ese tipo de contexto, ¿no? Una baja de peso muy grande, linfadenopatías. Entonces, un paciente con HIV tiene otras características, ¿no? No, que tampoco que no, si quieres lo puedes poner, pero muy al último, muy alejado, ¿no? Cuidado con ello.
Ok, doctor, entonces solamente faltaría agregar lo de vasculitis, ¿cierto? Claro, vasculitis sí, por Ok, el compromiso renal importante que ha tenido esa paciente. Entonces, desde el punto, tú cuando pones tus diagnósticos diferenciales, puedes hacer síndrome por síndrome, hacer tu diagnóstico diferencial, o puedes tomar 2 o 3 síndromes importantes y con ellos avanzar tus diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista articular, ya que debutó así y también fue motivo de confusión, entonces esa es la primera posibilidad, una artritis reumatoide. Pero luego, viendo todos los demás síntomas, generalmente el riñón no se compromete en una artritis reumatoide, entonces hay que pensar en una enfermedad sistémica. Entonces ahí puedes pensar en una vasculitis, ¿no? Y luego una enfermedad vista del tejido conectivo y finalmente, bueno, si quieres un cuadro infeccioso como estás planteando un HIV. muchas gracias, doctor, por la Bien, aclaración. ordenarlo, ordenar. Bien, el siguiente expositor. Eh, sí, doctor, un momento. Ok, ok. Ah, ya, ¿se ve mi pantalla? ¿Aló? Sí, sí ¿Se se ve? ve. Bueno, continuando ya con el caso clínico, voy a continuar lo que es el plan de trabajo. Para la patología clínica en la cual yo realizaría era la prueba de anticuerpos antinucleares de nuevo, ya que en algunas guías técnicas nos comentan que cuando la paciente continúa o persiste con síntomas del lupus eritematoso y ha sido tratado ya constantemente, se le debería realizar de nuevo su prueba antinuclear, ¿no? También su anti-DNA, su anti-SMIT y también su ENA, ¿no? Lo que es el anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles para poder detectar el lupus eritematoso. Aparte, como ya dijeron anteriormente, para darle un diagnóstico diferencial, realizarle su ANCAP debido a la patología de vasculitis, ¿no? También un hemograma completo, ya que en el caso clínico no nos presenta un hemograma completo, tanto para nosotros ver si hay una leucopenia, una linfopenia, una trombocitopenia, ¿no? También una prolongación de TTPA debido a la epístasis que presenta la paciente, quizá hay un problema de coagulación, un recuento de Matías y un frote de sangre para ver tanto la estructura la cantidad y la estructura de los hematíes, ¿no? TGO, TGP, para ver si hay una afectación también hepática, su glucosa y hemoglobina glicosilada debido a que presenta orina espumosa para poder ver si la paciente está con un síndrome metabólico de diabetes, ¿no? Y también C3 y C4. Luego también un sedimento de orina de 24 horas y una proteinuria de 24 horas para ver la afectación renal, la uremia y creatinina, ¿no? También estaba poniendo una biopsia renal, a pesar que ya le han realizado, pero no dan criterios más amplios de la biopsia que le hayan realizado. Y lo que son imaginológicos, rayos X de tórax anteroposterior, un rayos X de tórax lateral y una tomografía de tórax debido a los problemas respiratorios que está presentando la paciente, ¿no? Eso sería todo, doctora. Ya, mira, siempre les digo que cuando hacen su plan de trabajo no se olviden siempre de hacer los exámenes generales, ¿no? Entonces siempre el hemograma, más aún en una paciente con un problema reumatológico, siempre el hemograma nos da muchas características. Entonces, perfecto en cuanto al hemograma. Las pruebas inmunológicas, está bien considerarlo en LANA, anticuerpos antinucleares, anti-DNA, los anticuerpos extractables del núcleo, perfecto.
Recuerden que el primer diagnóstico diferencial es artritis reumatoide, entonces tienen que estar considerados tus exámenes, que es el factor reumatoide, los anticuerpos anticitrulinados. ¿Aló? Sí, sí, doctora. Deja tu lámina, porque en Sí, base sí, a tu lámina te sí. estoy haciendo las sugerencias. ¿Cómo se llama? Ya. Ok. Salió. Entonces tienes que agregar eso, porque en el diagnóstico que se ha planteado, diagnóstico diferencial, está la artritis reumatoide. Entonces tienes que agregar esos marcadores. Luego tienes que agregar los marcadores de inflamación, que es velocidad de cementación y proteína C reactiva. ¿Correcto? Lo que pasa es que no puse de ser reactiva porque ya le realizaron el PCR anteriormente. A ver. Entonces estamos haciendo mal enfoque. Mira, el interno, cuando llega el paciente, por lo general, hace todo el plan de trabajo. El hecho que tenga resultado o no, a veces se toma en consideración o a veces no. A veces se pide todo, porque el paciente se está hospitalizando y tienes que pedir todos tus exámenes. Y además que es el entrenamiento que ustedes tienen que tener de todas las pruebas que tienen que solicitar. No es porque ya la historia tiene ese resultado, no lo voy a poner. No. El enfoque es todo el plan de trabajo, tenga o no tenga resultado. Ya en la junta médica, cuando están con el asistente, ya el asistente dirá, ya no le repitas esa prueba. O te va a decir, vuélvela a hacer. Por lo general se hace todo nuevamente. ¿eh? Si el paciente viene con resultados de otros hospitales, generalmente vuelve a hacer todo el plan de trabajo. Y además que en la hoja de plan de trabajo tú escribes todo y luego pones, ya tiene y pones la fecha. Hay una hoja que van a ver ustedes en la historia clínica, eso se los enviamos cuando llevaron el curso de medicina, perdón, de semiología, en la cual en plan de trabajo, en una columna están todas las pruebas y en los otros están las fechas, y ahí se va poniendo los resultados, ¿no? Ana positivo, tal fecha, ¿no? Esto es. Entonces, puede tener 2, 3 aras, no hay ningún problema. Y ustedes van consignando todo dentro de los resultados de exámenes de laboratorio. ¿Ya? Entonces, no olvidar todo lo que estamos sugiriendo que tienes que agregar a la historia clínica, al plan de trabajo. Bueno, los exámenes generales, TGO, TGP, glucosa, bueno, hemoglobina glicosilada, porque este paciente pues tenía problemas de hiperglicemia, ¿no? El C3 y C4 es muy importante, correcto, sobre todo para ver actividad renal, ya que este paciente tenía un compromiso importante. Depuración de creatinina y proteinúria en orina de 24 horas. Creatinina, urea y creatinina también. Pero no te olvides de considerar depuración de creatinina en 24 horas. La biopsia renal, perfecto. Todo paciente con diagnóstico de lupus, aunque no tenga compromiso renal, puede ser una paciente lúpica con su rash malar, con su alopecia, con sus úlceras orales, con un cuadro de poliartritis, con plaquetopenia, ¿no? Y de repente no tiene ningún estigma de daño renal, pero está bien que el interno plantee una evaluación renal, una biopsia renal, porque muchas veces se ve que no hay una correlación clínica patológica. Aparentemente todo está bien y cuando hacemos una biopsia encontramos un daño ya renal. Entonces, está bien considerar la biopsia renal. En cuanto a otros, sí. Doctora, disculpe, también sería bueno, doctora, con los valores de creatinina poder hacer una tasa de filtración glomerular, ¿no? Sería Eso muy es lo que estoy importante. diciendo, es lo que estoy diciendo. Eso es la depuración de creatinina en 24 horas. Eso tiene que estar consignado en la historia clínica. También existen otros anticuerpos importantes para el diagnóstico de lupus, porque vemos que muchos de estos pacientes tienen agregado un síndrome antifosfolipídico. Si bien es cierto, esta señora no está en edad fértil, ¿no? Porque tiene más de 50 años, generalmente la paciente con lupus van a ver unas personas jovencitas, ¿no? Entonces, en ellas, ¿no? Se puede plantear, y es más, se puede poner en el plan de trabajo, pedirles los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Ahí se puede aplicar lo que es el anticoagulante lúpico, IgG, IgM, y los anticuerpos anticardiolipina, IgG, IgM y el beta-2 glicoproteína 1, ¿no? Entonces, estos anticuerpos también se pueden agregar en el plan de trabajo, ¿no? Sobre todo si es una paciente joven, no olvidarse.
Muchos pacientes con lupus tienen además síndrome antifosfolipídico. Bien, en cuanto a las imágenes, bueno, sí, hay que pedir una radiografía de tórax, anteroposterior, radiografías de, no se olviden de las articulaciones, ¿no? En los síndromes se ha planteado un síndrome de poliartritis simétrico aditiva, entonces radiografía de mano, radiografía de rodillas, según las articulaciones que he encontrado afectadas, comparativas. Eso también ha faltado ahí. En cuanto a la neumonía por COVID, bueno, puedes agregar la tomografía de tórax y bueno, y las pruebas, ¿no?, que se utilizan para diagnosticar el COVID, ¿no?, el SARS-CoV-2. No se olviden de eso. Recuerda que el plan de trabajo se hace en el momento que estamos evaluando al paciente y todos los síntomas, signos, todo lo que presenta, hay que agregar todas las pruebas relacionadas con el paciente. Está bien, doctor, muchas gracias. Bien. Y ahora Doctora, disculpe, sí, dígame. sería bueno también, doctora, si se podría un electrocardiograma, ¿no? Ya que actualmente ese pacientito también presenta disnea moderados de esfuerzo, ¿no, doctora? Para más o menos Claro, también ver por... lo que pasa es que, claro, podemos hacer una evaluación porque mira, si tiene derrame pleural, a veces también tiene derrame pericárdico. Entonces una radiografía de tórax nos puede ayudar, ¿no? Alguna prueba de ecocardio, en fin. Ahora, a veces esa molestia, esa disnea es por el derrame pleural únicamente, ¿no? Pero sí puedes plantear también un estudio a nivel corazón. De todas maneras, no está de más en un paciente con lupus que tiene todo un cuadro sistémico importante. Doctora, quisiera agregar que ¿por qué también hacerle un EKG? Porque le estamos dando hidroxicloroquina en gran cantidad, cloroquina, ¿no? Esos antimaláricos generan una alteración en el QT. Entonces, Bueno, por ahí puede ser. sí, pero para eso tenemos que tener en cuenta las dosis, ¿no? Generalmente damos hidroxicloroquina 6 miligramos por kilo de peso, ¿no? Entonces, si tenemos cuidado en las dosis que damos, no tendría por qué haber algún problema cardiovascular, ¿no? Entonces, siempre tratando de dar las dosis que necesita el paciente según el peso. Ahora, como esta paciente tiene un compromiso renal importante, un órgano blanco importante comprometido, como han visto en la historia y lo van a desarrollar en el tratamiento, requiere corticoides a dosis altas, inclusive bolos, ¿no? Bolos de metilprednisolona, de ciclofosfamida, etc. Entonces, dentro del plan de trabajo debe estar una desfocalización, que el interno debe tener conocimiento. Todo paciente que va a recibir dosis altas de corticoides o inmunosupresores debe tener un plan de trabajo de desfocalización que consiste en buscar focos infecciosos probables, ¿no? Entonces, se hace una interconsulta odontología para ver si hay algún problema de caries, se hace exámenes de heces 3, ¿no? Porque de repente hay por ahí un parásito y que puede provocar algún cuadro infeccioso importante cuando damos dosis altas de corticoides, ¿no? Si es mujer, una interconsulta ginecología, ¿no? Y bueno, siempre pues si es que hay fiebre, malestar, en fin, algún examen de hemocultivos para buscar alguna infección, un sedimento de orina, ¿no? Ver si es que hay alguna infección al respecto, y si sale alguna prueba positiva con alguna infección, se da el tratamiento, ¿no? Y obvio, en paralelo se está tratando con las dosis altas de corticoides, de inmunosupresores, porque el paciente lo requiere, porque tiene un compromiso de un órgano importante de vida y que necesita estos tratamientos inmunosupresores para poder recuperarlo, ¿no?, lo más pronto posible. Pero vamos basándonos en la desfocalización. Bien. Doctora, disculpe, quisiera agregar que también podríamos hacer una ecografía renal Doppler para medir la vascularización, el índice de resistencia, pulsatilidad de las arterias renales, porque hemos visto según el seguimiento ecográfico que estos riñones se están incrementando de volumen. De repente también a futuro encontramos nefropatías parenquimales, ¿no? O disminución de la cortical, ya como un proceso ya cuando el riñón ya pues está entrando en una insuficiencia renal crónica. Pero un estudio Doppler de repente nos da un mejor punto de vista. Aparte que este paciente, según refieres, muestra un incremento del abdomen. Entonces, si bien tenemos tenemos líquido en el pulmón, probablemente en el corazón, también se puede formar líquido acítico. Entonces, con una Claro. ecografía ya nos descartamos. Claro, también, sí, perfecto, ¿no?
Sí, definitivamente un paciente con lupus nos hacemos un plan de trabajo muy amplio porque lo requiere así, ¿no? Mejor pecar por exceso a que se nos pase algo más, aunque esta paciente ya ha habido un diagnóstico un poquito tardío, ¿no? Se consideró un diagnóstico de artritis reumatoide y no el de lupus desde el inicio, entonces ya se perdió un tiempo valioso, entonces sí, mejor hacer un plan de trabajo bastante extenso y completo. Bien, entonces ya pasaríamos a lo que es el tratamiento. Adelante, el tratamiento. A ver, Pérez Acuña, Leonardo, ¿cómo haces el tratamiento en este caso? ¿Aló? ¿Aló? ¿No me escucha? ¿Aló? Sí lo escuchamos, doctora. Ya, por Sí, favor, sí, lo el escucho, doctora. tratamiento. Ya, a ver, empecemos el tratamiento. El alumno que siempre Joseph Paucar. falta, me parece que ese joven Joseph Paucar yo lo tuve en semiología. Y ese joven solo asistió una vez. En semiología está jalado. No sé cómo estará en los demás. Entonces probablemente nunca va a aparecer. Entonces, o ya desde ya me parece que deben de dividirse entre los 5, vayan rotando, ¿no? Un tema adicional que deba tener cada uno, así como son varios casos, todos se adicionan uno más. O de lo contrario, los 5 estudian la parte que a él le corresponde y entre los 5 se hacen la exposición. Para mí me parece que mejor un alumno rotativo tendría 2 veces que exponer el caso clínico, ¿no? Para que de esa manera pues se complete todas las 6 partes de la discusión del caso, ¿no? ¿Correcto? Sí, doctora, me parece bien, pero lo vamos a coordinar con los compañeros y la comunicamos para la próxima exposición. Claro, pero ahorita me habla de tratamiento. Empieza, Pérez Acuña, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, doctoras, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho. Ay, ya, bueno, doctora, podríamos comenzar, doctora, con corticoides, ¿no? Eh, mm, pero tendría que ser, doctora, corticoides en bajas dosis, ¿no? Bajas dosis de manera progresiva. ¿Están de acuerdo Podríamos, todos con lo que él indica? ¿Están de acuerdo con lo que él está diciendo, que va a dar dosis bajas de corticoides? Mm, Yo seguiría, doctora, con la prednisona, seguiría con la hidroxicloroquina, seguiría No, con... la dosis, estamos planteando la dosis. Estamos de acuerdo en que tenemos que dar frente a esta enfermedad corticoides de todas maneras, pero ¿qué dosis le vamos a dar? Doctora, ¿sería Sí, dosis altas en este caso? ¿por qué? Por ejemplo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le vas a dar dosis altas de corticoides? A ver, Alice. eh, bueno, por la gravedad de la enfermedad que se manifiesta en la paciente, el daño que está teniendo, el daño renal y también el daño hematológico, o sea, se está viendo ya un daño sistémico, ¿no? Entonces, considero que la actividad de la enfermedad ahora está grave y por eso requeriría dosis altas. ¿Qué dosis? Perfecto, está bien tu argumento. ¿Cuál sería la dosis? Está bien. Eh, máximo podría ser hasta 100 miligramos por día. No, ¿cómo vas a dar 100 miligramos? ¿Cómo así 100? Tienes que ser los Doctora, corticoides de acuerdo a lo que pesa tu paciente.
500 miligramos por día, doctora, en pulso de metilprednisona. Metilprednisolona. Miren, si solamente yo veo el problema renal, en el grado que se encuentra, sí, tenemos que darle bolos de metilprednisolona. Generalmente damos 1 gramo, ¿eh? 1 gramo diario por 3 días. Un ratito, chicos, disculpen. ¿Aló? Sí. A ver, entonces, desde el punto de vista renal, tenemos que dar dosis altas de corticoides, ¿no? Y hay ese síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, presión alta, edema, aparentemente ya en anasarca. Entonces tenemos que rápidamente darle un bolo de metilprednisolona y generalmente se da 1 gramo durante 3 días, primero, segundo, tercer día. Al cuarto día, ¿qué estaríamos dando? No sé, le Doctora, podríamos dar se le da ahorradores de corticoides, doctora. Ya, ¿cuál es tu fármaco inmunosupresor de elección para un paciente con lupus con nefropatía lúpica? ¿Protestate? No, compromiso prednisona. renal. Compromiso renal severo por lupus eritematoso sistémico. ¿Cuál es el fármaco de elección? ¿Podría ser prednisona, doctora? Pero si le estás dando, o sea, obvio, después que le estás dando los bolos de metilprednisolona, al cuarto día ya tienes que pasarle a prednisona vía oral. Generalmente es 1 miligramo por kilo de peso. Si pesa 60 kilos, entonces le vas a dar 60 miligramos de prednisona divididos. 40 en la mañana y el resto 20 miligramos a eso de las 4 de la tarde, más o menos, ¿no? Así le vas a ir dando. Pero no te puedes pasar todo el tiempo dándole tantos corticoides. Entonces ahí tienes que dar lo que dijo un compañero tuyo, ahorrador de corticoides. Entonces, ¿cuál es el fármaco de elección de un paciente? ¿Cuál es su tratamiento inmunosupresor en un paciente con nefropatía lúpica? Azathioprina. No es tanto la cetiapina, hay otro que es de mayor predilección, eso, y de hecho que la vez habían hablado en su clase teórica. Ciclofosfamida, doctora. La ciclofosfamida, pues la ciclofosfamida es el fármaco de elección. Entonces ahí generalmente estamos dando 750 miligramos, empezamos con una dosis un poquito conservadora, y se da un bolo cada 3 a cada 4 semanas de ciclofosfamida, por lo menos 6 seguidos cada mes, y luego podemos ir pasándolo a cada 3 meses, trimestral. Y mientras tanto, en todo ello, sigue con su dosis de corticoides y en cuanto mejora su función renal, mejora la proteinuria, disminuye la proteína en orinas, mejora la urea, creatinina, la depuración, el C3, C4 mejora, entonces nosotros ya podemos ir poquito a poquito, ir bajando los corticoides de 5 en 5, de 5 en 5. No olvidarse, un paciente con lupus, con nefropatía lúpica, tenemos que trabajar corticoides a dosis altas y la ciclofosfamida de elección. Otra cosa importante es, si ese paciente con lupus solo tuviera compromiso de poliartritis simétrico aditiva, de repente rash malar, úlceras orales, fiebre, alopecia, entonces ahí sí vamos a trabajar con corticoides a dosis más bajas. 5, 10, a lo mucho 15 miligramos diario. Y ahí sí trabajaríamos con la hidroxicloroquina más antiinflamatorios, ¿no? Los AINES. Ahora,
todo paciente con lupus eritematoso sistémico, siempre le damos para todo tipo de compromiso la hidroxicloroquina, porque lo protege bastante. Entonces, van a ver ustedes que todos los pacientes con lupus, con nefropatía lúpica, sea cual sea su manifestación clínica, siempre les estamos dando su dosis de hidroxicloroquina, ¿no? Promedio entre 200 a 400 miligramos diarios, todos los días, ¿no? Inclusive hasta las que hacen síndrome antifosfolipídico, le estamos dando hidroxicloroquina. ¿Ya? Eso no olvidarse, es un fármaco muy importante en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Doctora, una consulta. Yo leí que estos, en los casos de lupus, son como oleadas. Hay momentos en el que el lupus presenta mayor actividad y otro que era una terminación inglesa, creo que flare, en el que el lupus se mostraba mucho más activo y el paciente necesitaba un tratamiento distinto. Y justamente en la historia, justo en la línea cronológica que habíamos realizado, ahí se ve momentos de hiperactividad, ¿no? En que la paciente viene ya otra vez con caída de cabello, con un incremento de dolor articular. Entonces, claro, le doy por periodicidad mayor cantidad, esperando que no se les compense el paciente. claro, o sea, en realidad aquí lo que va a comandar el tratamiento en esta paciente es el daño renal. Eso es lo que a ti te va a regir, ¿no? Por lo general todo lo demás se va a mejorar, ¿no? Como está dando dosis tan altas de corticoides para el riñón, la alopecia, si es que hay trastornos hematológicos, todo se va a ir mejorando poco a poco. Lo que pasa es que al inicio solamente trabajaban con el metotrexate, ¿no? Pensando en solo un compromiso articular. Obvio que el metotrexate iba a hacer cosquilla al compromiso renal, ¿no? Entonces es por eso que habían recaídas y recaídas. Pero cuando ya se comienza a trabajar con la ciclofosfamida, entonces ahí sí el tratamiento es el más indicado y con el tiempo debe verse la mejoría adecuada. Ahora, la biopsia renal es importante para poder dar el inicio de la ciclofosfamida, ¿no? Todo compromiso renal le damos ciclofosfamida. Generalmente cuando hay una glomerulonefritis difusa, ahí es donde nosotros empezamos a dar la ciclofosfamida, porque si hay cambios mínimos, si hay una glomerulonefritis focal, generalmente no damos la ciclofosfamida. Entonces es importante la biopsia renal para nosotros ya marcar, digamos, el fármaco inmunosupresor que vamos a dar, ¿no? En este caso probablemente ese resultado de biopsia salió una glomerulonefritis ya difusa, por eso es que, o de repente más con mayor daño. El hecho es de que ya requería el uso de este fármaco. Doctora, ¿y la azatioprina y la micofenolato? Es otra alternativa, correcto, muy bien, sí. Nosotros podemos trabajar con la ciclofosfamida o el micofenolato. O sea, podíamos, en vez de no darle la ciclofosfamida, darle micofenolato. Lo que pasa es que a veces el costo es un poquito alto, ¿no? O si no hay una buena respuesta a la ciclo, entonces nosotros podemos variarle a micofenolato. Una vez que han recibido por lo menos los 6 polos de ciclofosfamida o micofenolato, y luego vemos ya la respuesta, nosotros ya en la fase de remisión, o sea, ya cuando el paciente ya está mucho mejor en todos los síntomas, una buena depuración de creatinina, ya no hay proteinuria, complemento adecuado, entonces nosotros ya podemos dar un fármaco ya más suave, solamente como mantenimiento. Entonces ahí sí podemos trabajar una alternativa, es la azatioprina. Ya no le damos ciclofosfamida, ya no le damos micofenolato y podíamos estar con la azatioprina y ir evaluando cómo va esa función renal, ¿no? Entonces, generalmente de primera instancia o usa ciclofosfamida o micofenolato. Cualquiera de los dos. Doctora, ¿y el rituximab? Eso es en aquellos casos en los cuales no responda. No te responde tu ciclofosfamida, no te responde tu micofenolato, entonces ahí ya tienes que pensar en una terapia biológica. Ahí es donde ya en última instancia trabajas con el rituximab. Doctora, disculpe, ¿y el tratamiento sería igual si fuese un lupus no medicamentoso, un lupus medicamentoso? Ah, no, el lupus light, no, en el lupus light ahí tenemos que identificar el fármaco, por ejemplo, que sea el isoniazida, ¿no? Que la isoniazida tiene TB tu paciente y con la isoniazida comienza a hacer pues rash malar, caída de cabello, en fin, ¿no? Entonces, en ese caso retiras ese fármaco y todo desaparece.
Ya, doctora. Doctora, quería agregar también que, bueno, si bien le vamos a dar un tratamiento como para una artrosis, pero en estos casos he leído que... ¿Artrosis? ¿Artrosis? No, ¿Dónde no, está no, la perdón, artrosis? perdón. ¿Qué? No, he leído que hay una patología articular de lupus, o sea, al paciente inicialmente se le dio un diagnóstico de artritis reumatoide, ¿no? Perdón, artritis reumatoide. Pero en los casos de lupus eso se llama artritis reumatoide de Jacob, que regresionan Ah, por sí mismo, que no necesita un sí, tratamiento sí. permanente. Sí, ahí lo que hace, si es que es el caso que solamente hay compromiso articular con esas características, entonces ahí puedes trabajar muy bien con tu metotrexate, ¿no? O tu hidroxicloroquina, con cualquiera de los dos puedes trabajar y con eso lo controlas, que es como pensaron al inicio los médicos que lo vieron por primera vez, ¿no? Entonces, pero obvio, si no hay compromiso renal ni nada, el paciente va a responder muy bien, ¿no? Todo va a estar ok, pero este no, pues no fue ese caso, ¿no? ¿Correcto? Sí, doctora. Bien. Entonces, por favor, ya de ahora en adelante, ordénense, todos tienen que participar completando toda la evaluación del caso clínico como debe ser. Ya no nos confiemos porque ese alumno ya no va a aparecer. Él se está jalando en semiología, así que acá ni yo no sé por qué lo habrán incluido, porque no, ya desaprobó. Entonces, ya no cuenten con él, dividan sus 6 temas en 5 y van rotando, ¿no? A alguno le toca 2 temas que exponer y así van rotando. Bien, pasamos al segundo caso clínico. Chicos, ¿a quién le toca la primera parte? A Joseph, ¿no? Joseph. Doctora, la primera parte le toca al compañero, pero bueno, podemos hacer una introducción entre nosotros. Hay que dividirlo. Yo voy a comenzar con la historia de la enfermedad actual y así continuamos sucesivamente. ¿Te parece? Ya, genial, dale. Ya, bueno. Paciente femenina de 57 años, en la cual el motivo de consulta es dolor cervical, en la cual en el relato cronológico nos dice que paciente femenina de 57 años con diagnóstico de artropatía por depósito de cristales desde hace alrededor de 8 años, presenta diabetes mellitus tipo 2 hace 4 años, obesa que lleva tratamiento de glibenclamida 30 miligramos al día, holopuginol 200 miligramos al día y colchicina 0.5 miligramos diarios, que acude al servicio de urgencia refiriendo que desde hace alrededor de 6 años viene presentando dificultad en región cervical caracterizada por dolor que se irradian a hombros, brazos y antebrazos de intensidad ligera moderada, que al inicio aliviaba con el uso de analgésicos y antiinflamatorios, pero que han ido aumentando en intensidad, duración, frecuencia. Se acompaña en la actualidad de manifestaciones neuropáticas dadas por calambres, sensación de hormigueo y dolor que se extiende hasta el codo del miembro superior derecho y hasta los dedos del miembro superior izquierdo. Además refiere cefalea ocasional, rigidez y limitación de la movilidad de dicho segmento. Perdón, ¿por qué no has hecho la lámina? Doctora, ese tema le tocaba al compañero Joseph. Ay, pero ustedes también son bien candelejones, ¿no? Si ya saben perfectamente que esa persona ya no existe, ¿por qué están confiándose en él? Bueno, trata de hacer un resumen, por favor. Si no quiero, vamos a terminar, ¿eh? Lo más resaltante, si no, Claro, por favor. Entonces,
ustedes saben perfectamente que esa persona no existe en el planeta. Entonces, si ustedes saben, ¿para qué lo siguen contando? Más bien, al inicio me hubieran dicho, doctora, yo recién me he acordado ayer, pensando en ese nombre me acordé, y ahí revisé y me di cuenta de su situación. Entonces, ustedes lo saben mejor que yo, porque es su compañero de estudios. Entonces, ustedes desde el inicio han debido decirme, doctora, este alumno no existe, vamos a trabajar de otra manera, y así solucionamos nuestro caso clínico, lo vemos completo sin ningún problema y no demorar, porque todos tenemos cosas que hacer y el tiempo es muy valioso, ¿no? Bueno, trata de hacer tu resumen para avanzar rápido, por favor. Ya, el examen físico tiene tensión arterial 140/80, frecuencia respiratoria 18 por minuto, frecuencia cardíaca 86 latidos por minuto, el IMC 35.7, lo que son eh, ¿qué dice? Cervical, dolor y limitación de la movilidad de la columna cervical, más acentuada a flexo-extensión, presenta también acantosis nigricans, hipotrofia de cuádriceps femorales con crepitación rotiliana bilateral. Bueno, en los exámenes en laboratorio lo que más predomina es la velocidad de sedimentación globular, 34 milímetros por hora, glicemia 257 miligramos por decilitro, urea 80 miligramos por decilitro, creatinina 1.6 miligramos por decilitro, ácido úrico de 7.1 miligramos, colesterol total 268, DLL 178, HDL 39, triglicéridos 193. Y lo que es cervical lateral presenta ligera rectificación, esclerosis marcada y aplastamiento vertebral en cuña de C2 a C4. Ahí se presenta osteofitos, también presenta puentes óseos y disminución del espacio intervertebral. Perdón. A la radiografía del cuello cervical presenta rectificación de lordosis cervical con marcada esclerosis y osteofitos marginales anteriores y posteriores. Bueno, ya terminó todo el resumen de la historia clínica, ¿no? Entonces, a ver, pasamos al siguiente alumno, por favor. Sí, doctora. A mí me tocó hablar de los síndromes. ¿Qué síndromes estamos encontrando? Correcto. Para hacer lo más breve, hice un cuadrito chiquito hablando de, el paciente viene por dolor, ¿no? El síndrome doloroso, porque es lo que el paciente viene. Pero el paciente también tiene un síndrome articular mecánico, según lo que menciona el Farreras-Rosman, ¿no? Hay síndrome articular inflamatorio, que son de las partes de otro tipo de patología, pero también está el síndrome articular mecánico. También tenemos un paciente obeso con un IMC de 35, superior a 35.7, un síndrome metabólico, que también esto se le puede agregar su incremento de presión alta. También tenemos triglicéridos y colesterol bastante alto. Me pareció importante colocar la dislipidemia, porque no he encontrado un síndrome lipídico así como tal, sino como dislipidemias. Pero también el paciente presenta un dolor muy característico, lateralizado del hombro hacia el miembro superior, una sensación de hormigueo. Por eso consideré colocar el síndrome de compresión radicular. Iba a colocar el síndrome de compresión medular, pero el paciente hubiese tenido otra sensación en miembros inferiores, ¿no? Hubiese tenido otra clínica. Entonces, por eso solo coloqué hasta el síndrome de compresión radicular. Como Eso es todo. sugerencia, correcto. Como sugerencia, el síndrome doloroso en este caso es tipo mecánico, ¿no? Que en actividad en realidad el dolor se exacerba, ¿no? Eso es algo importante porque es muy típico
de los pacientes que tienen problemas de osteoartrosis, ¿no? Proceso degenerativo. Entonces, generalmente el síndrome doloroso es tipo mecánico en este grupo de pacientes. Y el síndrome articular lo que tienes que hacer es especificar, ¿no? Más que artritis me parece que tiene artralgias, es especificar qué articulaciones son las que tiene y contarlas, ¿no? Ahí, por ejemplo, si no sé, no me acuerdo exactamente, pero si tiene compromiso de los dedos de mano, ¿no? O sea, ver cuáles son las articulaciones afectadas desde el punto de vista periférico, las puedes contar. Después poner oligoartralgias, monoartralgia o poliartralgias, contando el número de articulaciones que tiene el paciente afectadas. Y aparte, puedes considerar el síndrome articular periférico. En ese caso consideras la cervicalgia, lumbalgia que ha podido presentar el paciente, ¿no? Entiendo, doctora, lo voy a modificar. Gracias. Claro, y ya no tendrías por qué poner ahí mecánico. Mecánico va en el síndrome doloroso. Listo, doctora, gracias. Ahora proyecto, doctora. ¿Se puede ver La siguiente exposición. No veo tus la slides. pantalla? No veo tus Creo que slides. está cargando. Está todo oscuro todavía, Alice. Yo lo busco. Ahora ya cargó. Ah, ya. Ya. Sí, está demorando un poquito. Ya bien, entonces yo voy a hablarles ahora sobre el diagnóstico del caso clínico, que es el caso de osteoartrosis. Y bueno, acá me he basado en los criterios clínicos, o mejor dicho, básicamente el diagnóstico de osteoartrosis tenemos que verlo por la clínica y también por las imágenes, ¿no? Y para eso, por ejemplo, acá el Colegio Americano de Reumatología nos da ciertos criterios. Y, por ejemplo, la paciente, acá tenemos los datos de la paciente y acá tenemos el cuadro del Colegio Americano de Reumatología. Y, por ejemplo, en el caso de la rodilla, no nos dan muchos datos como sí nos dan con respecto a las vértebras cervicales, pero en el caso de la rodilla, la paciente estaría cumpliendo con tener una edad mayor de 40 años, ella tiene 57 años. También nos menciona que tiene hipotrofia de cuádriceps femorales y la crepitación rotuliana bilateral, que también se encuentra aquí la crepitación rotuliana. Y no nos refiere el caso con respecto a la rigidez, ¿no? Entonces, en este aspecto estaría un poco incompleta esta parte de la rodilla y tampoco se le había realizado aquí una radiografía, ¿no?, de rodilla. En cambio, en el caso de la columna vertebral, estos criterios todavía no hay una definición precisa para lo que es la artrosis vertebral. Sin embargo, básicamente nos refiere que a partir de las imágenes podríamos llegar al diagnóstico de la osteoartritis. Y, por ejemplo, acá nos mencionan que se caracteriza por pérdida focal de cartílago articular y radiológicamente se va a manifestar con lo que presenta la paciente, ¿no? Hay un estrechamiento del espacio articular y en este caso, por ejemplo, había disminución del espacio intervertebral entre vértebras C2 a C5, también fusiones de los cuerpos vertebrales C5 y C7. También en los criterios nos mencionan la esclerosis, igualmente se observa en la radiografía también, esclerosis marcada, presencia de osteofitos, esto es característico, y también en la paciente se manifiesta esto, ¿no? Se observan osteofitos groseros anteriores y posteriores. Y los puentes intervertebrales también es una característica de esta enfermedad. Igualmente, ¿no? Acá en nuestra paciente hay presencia de puentes óseos vertebrales. Entonces, con respecto a estos criterios, básicamente en lo que es los criterios de la columna estaría cumpliendo, ¿no? Con respecto a la rodilla no manifestaba el criterio 5, porque acá en la rodilla, por ejemplo, nos dice que se considera el diagnóstico si es que se cumplieran el caso del 4, 5, 6. Entonces ahí estaría completo. Y también
la guía práctica clínica para el diagnóstico y manejo de pacientes con osteoartritis de salud nos dice estos criterios, ¿no? Que ya está basada en otra guía que es una guía británica, si no me equivoco, pero plantea estos criterios, ¿no? Tener 45 años o más, que sí, nuestro paciente cumple con este criterio. También tener dolor articular persistente relacionado al uso de la articulación. Justamente la paciente va a tener el dolor que va a ser a la movilidad, ¿no? Más acentuada a la flexoextensión. Y si bien no tiene, manifiesta no tener rigidez articular matutina o tener rigidez articular matutina que dure menos de 30 minutos. Y la paciente manifiesta rigidez y limitación de la movilidad de dicho segmento. Si bien no especifica el tiempo, pero menciona el tema de la rigidez. Y acá, como para comprobar esta sospecha, sí se ha realizado, pues, ¿no? Como les mencioné, ya la radiografía, entonces manifiesta la esclerosis, los osteofitos, los puentes óseos, la disminución del espacio intervertebral, y todo esto nos lleva al diagnóstico, ¿no? En especial de la columna cervical, porque de la rodilla, como les dije, faltaría una radiografía, ¿no? De rodilla para corroborar en ese aspecto. Pero según estos criterios, la paciente se le podría diagnosticar, ¿no? Con osteoartritis. A ver, me acuerdo que en la clase teórica, o no sé en qué parte les he dicho, que la osteoartrosis para los americanos, como tú estás leyendo del colegio americano, para ellos osteoartrosis lo traducen como osteoartritis. Entonces nosotros, para no confundirnos con la artritis reumatoide, debemos trabajar como osteoartrosis, para que no sea motivo de confusión, empezando por eso. ¿Ya? No te vayas a confundir, osteoartrosis. Segundo, que si ya tienes un compromiso a nivel articular por artrosis en rodilla y un compromiso de columna vertebral, entonces tu diagnóstico sería un cuadro de osteoartrosis generalizada. ¿Ya? Básicamente. Aunque solamente fuera de rodilla sería gonartrosis. ¡Pum! Si fuera de columna, tendrías que decir una cervicoartrosis, ¿no? Si solamente fuera de la columna cervical. Pero en este caso, es muy sugerente que hay un compromiso de artrosis en rodilla y definido lo que es la artrosis cervical, ¿no? Ahora, en el plan de trabajo vas a complementar con todas las pruebas que necesitas. Como ya les he dicho, el plan de trabajo es indiferente a lo que hayan puesto en la historia clínica. Ojo, eso sí, ustedes piden todo lo que requieren y todo lo que necesitan. Bien. El siguiente expositor. No te olvides de hacer esas correcciones, por favor. Sí, doctora. Siguiente expositor. Sí, un momento, por favor, doctora. Bueno, yo soy Pérez Acuña Leonardo, doctora, y a mí me ha tocado hablar sobre el diagnóstico diferencial, ¿no? Como principal diagnóstico ya tenemos una osteoartrosis. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. En primer lugar, podríamos tener como diagnóstico diferencial lo que se conoce como una espondilitis anquilosante, ¿no? Como sabemos, afecta más a menudo a los hombres que a las mujeres, ¿no? Los signos y síntomas generalmente pues, comienzan en la edad adulta temprana. Hay que tener en cuenta que esta inflamación puede provocarse en diferentes partes del cuerpo y producir también manifestaciones oculares. Hay que tener en cuenta que las manifestaciones más frecuentes que tiene una espondilitis es el dolor en la espalda de manera inflamatoria, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta que también esta patología puede comenzar pues, a nivel de las articulaciones periféricas y especialmente en niños y mujeres, pues y raras veces puede presentarse con la presencia de una iridociclitis, ¿no? Agudo anterior. Hay que tener en cuenta que en la espondilitis anquilosante el dolor en la espalda a menudo pues, es nocturno, ¿no? Y tiene una intensidad variable y pues finalmente se va a volver muy recurrente, ¿no? Que tener en cuenta que se caracteriza muy importante pues, por la inflamación crónica, ¿no? Del esqueleto axial, que con un dolor referido pues, en la columna vertebral de tipo inflamatorio y rigidez progresiva. Como sabemos, hay que tener mucho en cuenta que esta pacientita se le refirió, ¿no? Que esta pacientita pues tenía una dificultad, ¿no? En la región cervical, ¿no?
puede ser asociada a una espondilitis anquilosante cervical, ¿no? Que se caracteriza, pues esta paciente presentaba dolor, ¿no? Que se irradiaba en los hombros, brazos y antebrazos, ¿no? Y que tiene una intensidad ligera y moderada, ¿no? Y que pues se aliviaba con el uso de analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Pero que lamentablemente este dolor, poco a poco su intensidad iba aumentando. En un segundo lugar podemos tener lo que se conoce como una artropatía por depósito de cristales de gota, ¿no? Como sabemos, este tiene un patrón oligoarticular asimétrico. Esta pacientita ya se le había diagnosticado, ¿no? Pues una artropatía con depósito de cristales. Muchas veces sabemos que esta artropatía, principalmente por depósito de cristales, poco a poco pues va progresando y va provocando dolores, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta que esto se asocia a muchos factores como obesidad, lipidemia, hipertensión arterial, pero hay que tener mucho en cuenta que este criterio se aleja mucho debido a que nuestra paciente pues tuvo un tratamiento con alopurinol, que es uno de los medicamentos esenciales para poder tratar esta patología, ¿no? Y que al realizar pues, los exámenes correspondientes, los niveles de ácido úrico C mantenían normales. En segundo lugar, podemos tener pues una artritis reumatoide, ¿no? Como sabemos, es una paciente femenina. Esta patología es muy frecuente en el sexo femenino y en el grupo etario, ¿no? Como sabemos, esta pacientita ya tiene 57 años. Como sabemos, esta pacientita pues presentaba sensación de hormigueo y dolor que se extiende hasta el codo principalmente y hasta los dedos de la muñeca izquierda, ¿no? Y muñeca derecha. Además, refería rigidez y limitación de la movilidad en dicho segmento. Hay que tener mucho en cuenta además esta pacientita, pues tenía, ¿no?, limitación en la movilidad de estos segmentos, pero también se puede alejar mucho este criterio debido a que esta pacientita presentaba un factor reumatoide negativo. Y uno muy importante, pero un poquito alejado también, pero sí que sí se presenta en esta pacientita, es una condromalacia pues rotuliana, ¿no? Como sabemos, esta condromalacia, esta enfermedad suele afectar principalmente a jóvenes, por lo tanto también se aleja mucho este criterio, pero es importante porque producen una alteración a nivel de lesión de la rótula y de la rodilla, ¿no? Que principalmente produce dolor durante la flexión y se asocia pues esta falta que produce esta condromalacia, esta falta de alineación, se debe muchas veces pues a una atrofia o hipotrofia de los cuádriceps, como esta pacientita presentaba pues una hipotrofia de los cuádriceps femorales con crepitación rotuliana bilateral, ¿no? Eso sería todo, doctora, con respecto a los diagnósticos diferenciales. Ya, bueno, lo que has planteado en realidad parece que está bien, pero lo que tú has puesto es espondilitis anquilosante. Ahí generalmente la espondilitis debe ser un compromiso de articulaciones sacroiliacas, ya sea uni o bilateral, pero no vemos para nada el compromiso de las sacroiliacas, ¿no? Entonces yo lo alejaría un poco más, lo sacaría y lo pondría mucho después, ¿no? Ok, De doctora. repente antes de la condromalacia rotuliana, tal vez, ¿no? Ya, ok, Entonces, doctora. tener cuidado con ello, ¿no? Si solo me fijo en manos, osteoartrosis, puedo confundir o puedo pensar como diagnóstico diferencial en una artritis reumatoide, ¿no? Si el compromiso es en manos, ¿no? Por las interféricas proximales que ambas tienen. Aunque Sí, recordando doctora. que la osteoartrosis más tiene compromiso a nivel interfalangicas distales con los famosos nódulos de Haberdane, interfalangicas proximales con los nódulos de Bouchard, ¿no? Entonces, podemos plantear una artritis reumatoide desde el punto de vista de manos, ¿no? Pero si ya veo a nivel de la columna cervical, ¿no? Entonces esta osteoartrosis tengo que considerarla también con otras patologías, ¿no? A veces también hay hernias, discopatías, más aún que esta paciente tiene un compromiso también a nivel neurológico, ¿no? Entonces también se podría plantear desde el punto de vista cervical, de repente que tenga la paciente alguna hernia o discopatía adicional. Para la paciente presentaba cefaleas, ¿no? Cefaleas, sí me parece, no me acuerdo bien, pero supongo que ha presentado cefaleas. Las cefaleas, doctora, pueden ser por la rectificación cervical, ¿no? Como la curvatura se Puede pierde ser, por puede peso. ser, puede ser, ¿no? Irradiado, puede ser, ¿no? Eso sí, tener cuidado con ello. Ahora, la condromalacia rotuliana solo estarías viendo solo la rodilla, ¿no? Ahí no estás, esta patología no la vemos en columna cervical, ¿no? Entonces siempre tenemos que diferenciar, tratar de ver patologías que podamos ver en ambos lados, no digamos lo más cercano, ¿no?
Bueno, la artritis por depósito de cristales, sí, como es obeso, ¿no? Tiene trastornos metabólicos y bueno, y la hiperuricemia, entonces ahí es considerado la gota, ¿no? Como compromiso, ¿no? Pero la gota no da mucho compromiso a nivel cervical. Entonces, en cambio, la artritis reumatoide sí da compromiso cervical, no compromete dorsal lumbar, pero sí cervical, ¿no? Y manos. Y también rodillas. Entonces, está como para poder hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Cubre con más características. La artritis reumatoide principalmente se asocia mucho a la luxación, ¿no? De la tlaxoidea, ¿no? Eso es un poquito Claro, a peligroso, ¿no? nivel, en la columna cervical, sí, eso sí, Sí, de acuerdo. recordar eso. Bien, entonces pasamos ya a lo que es el plan de trabajo. Sí, doctora. Un momento, estoy proyectando mis diapositivas. Bueno, continuando con la exposición de osteoartrosis, vamos a continuar con el plan de trabajo. Bueno, primero dar unas medidas generales, ¿no? Porque sabemos que la osteoartrosis, sus principales factores... A ver. Creo que la vez pasada también tuviste ese problema. El plan de trabajo no es medidas generales. Medidas generales forman parte del tratamiento. Ah, ok. No confundir. Disculpe. Cuando decimos plan de trabajo es qué exámenes vamos a solicitar para llegar al diagnóstico. Datos de laboratorio, radiológicos. Ok, entonces Eso eso es está, plan de eso está trabajo. eso Esto está en es la... tratamiento. Ojo, tratamiento. Ok. Bueno, entonces omitimos Sí, esto sí. de medidas generales y vamos a las pruebas, ¿no? Primero, pedir un examen de rayos X de manos y rodillas para, por ejemplo, para ver cambios en el cartílago de las rodillas, porque mencionaba que la paciente tenía unas rodillas crepitantes, ¿no? O sea, que cuando lo movías, lo doblaba, sonaba como un crack, algo así. Y luego en las manos por la posible deformación por los nódulos de Hebreich, también una prueba de HLA A ver, B27. un momento. En radiografía te está faltando otra radiografía importante, que es de la columna cervical. Ah, cierto, de la columna cervical. Ah, Pasó. manos comparativa, rodillas, radiografía de rodillas comparativa y radiografía de columna cervical. Ok. ¿Ya? Bueno, Frente, lateral y oblicua, para ver por todos sus ángulos cómo está esa columna, ¿ya? Eso no olvidar. prueba de HLA B27 para descartar una espondilitis anquilosante, porque sabemos que la espondilitis anquilosante afecta las articulaciones axiales, que son esto de toda la columna cervical, torácica y lumbar, ¿no? Y esta paciente justo presentaba un dolor en la parte cervical. Una prueba de factor reumatoideo para descartar la artritis reumatoide. También agregaría también lo que es un anticuerpo citrulinados, pero con un factor reumatoideo descartaría también lo que es, podría ayudar a la confirmación, si es que sale negativo, a la confirmación de una espondilitis anquilosante. Un hemograma completo porque puede tener un BCG demasiado alto y eso puede ser eso se puede dar en casos de lo que es la artritis séptica. Un examen de urea para descartar la gota, porque el paciente está comenzando con dolor articular en la rodilla, con unos crépitos, ¿no? Bueno, un estudio de líquido sinovial para descartar los cristales, para descartar los cristales, y bueno, para controlar su glucosa sería una hemoglobina glicosilada, ¿no? Que mide la glucosa de hace 3 meses. Y así no caer en que el paciente no coma de repente un día anterior y nos dé un falso resultado, ¿no? Bueno, eso sería Ya, todo con respecto a... pon tu lámina nuevamente. Mira, Ahí está. ya te hice la observación de las radiografías, ¿no? Que ahí falta la radiografía cervical. En cuanto a las pruebas de laboratorio, el factor reumatoideo y anticuerpos anticitrulinados, siempre los dos de la mano, porque Ok. puedes tener un paciente con AR que tenga anti-CCP positivo y factor reumatoideo negativo, o viceversa. Entonces tienes que pedir los dos marcadores. Luego, nunca te olvides siempre de pedir velocidad de cementación y proteínas C reactivas, son marcadores de inflamación. En un paciente con artrosis puede estar también un poco elevado. Entonces, velocidad de cementación, proteínas C reactivas. ¿Ok? Luego tienes que solicitar tu hemograma, bueno, puedes solicitarlo. Tu cultivo, una artrocentesis para ver cultivo de líquido sinovial. No te olvides cultivo de líquido sinovial, cultivo de hongos, cultivo de BK, ¿no? Citoquímico, recuento de células y búsqueda de cristales, ¿no? Si en algún momento se metió gota, hay que buscar cristales. Correcto. Y ácido úrico, no se pide urea, se pide ácido úrico.
para descartar lo que es la gota, ¿ya? Y para descartar diabetes, tu glucosa en ayunas y tu hemoglobina glicosilada. Un ratito, un ratito. Yo le capturado ahorita. Y si no se vaya, porque dicen acá me va a contagiar de COVID. aquí, ¿cuál? Sí. De ahí ya le traigo su certificado, ¿ya? Me escapé como no está, dije ya lo voy a buscar por ahí de pasta. Menos mal que ya. Sí, los dos se pasó, ¿no? Sí pasó, ¿no? Sí, esto soy yo lo sé. Ya, listo, otra. Muchas gracias. Gracias. Ya. ¿Ok? Entonces no te olvides de eso, agregar. Inclusive Sí, también para se puede dosar el ácido úrico en orina de 24 horas, ¿no? El sérico y también ácido úrico en orina de 24 horas. Para el seminario, para el caso clínico de gota que tenemos, por favor no olvidarse de este exámenes para plan de trabajo, ¿no? También se le puede pedir su perfil lipídico, ¿no? Cómo está la urea, cómo está el riñón, urea, creatinina, ¿no? Porque si yo sospecho de gota, hay que ver cómo está este compromiso renal, porque el ácido úrico no solamente se va a la articulación, sino también al riñón. Bien, a corregir eso. ¿Cuál sería entonces ahora nuestro tratamiento? Doctora, ya, eso sí le toca. Bueno, como tratamiento puse para el analgésico tramadol 100 miligramos por 2 veces al día, su antiinflamatorio etegicosib de 90 miligramos por día y sus hipoglicemiantes que toma sobre glubencamida 15 miligramos por 2 veces al día. Le puse 15 miligramos porque anteriormente tomaba 30, pero para que pueda durar su dosis al día le puse la mitad, 15 en 2 veces al día. Su terapia, fisioterapia y eso. Doctora. Estoy escuchando. Sí, y creo que sería todo. Bueno, número 1, ya saben que no se pone osteoartritis, se tiene que poner osteoartrosis, ¿ya? Si no van a terminar confundiéndose, osteoartrosis. Bien, el tratamiento de base de un paciente con osteoartrosis es el analgésico, completamente de acuerdo, es el analgésico. Pero ojo, tengamos mucho cuidado con ello. Más saludable es un acetaminofén o paracetamol de 500 miligramos que pueden darle 500 cada 8 horas o 1 gramo cada 8 horas, dependiendo de la intensidad del dolor. No soy muy fanática del tramadol porque lamentablemente este fármaco, si bien es cierto es analgésico, pero tiene reacciones adversas que da mareos, náuseas, vómitos y a veces se caen. Entonces, mucho cuidado con el tramadol. Yo preferiría darle en todo caso en la noche antes de dormir. Pero durante el día, preferible manejar un paracetamol o acetaminofén. Es fármaco de elección, ¿ya? Si no revierte con esto, o de repente cuando examino la articulación está inflamada, porque un paciente con artrosis, sobre todo crónica, puede tener inflamación en la articulación. Y si es así, encuentro signo de oleada, aumento de volumen, signo del témpano, presencia de líquido, calor, rubor, aumento de volumen de la articulación, entonces puedo agregar un antiinflamatorio. ¿Bien? El antiinflamatorio puede ser de los COX-1 clásicos, un naproxeno, o un diclofenaco, ibuprofeno, etc. Si tiene antecedentes de úlceras, gastritis, ahí trabajaré con el etirocoxib o el celecoxib, ¿ya?
Sí, lo que puse sí porque la paciente tiene un síndrome metabólico, entonces está más expuesto a enfermedades gastrointestinales, ¿no? Por eso que puse eso sí. Claro, pero no necesariamente. Recuerda que generalmente estamos en hospitales del Ministerio de Salud, donde no contamos con ese grupo de fármacos. En todo caso, tú le das, por decir, un naproxeno y le das un omeprazol, y así lo proteges, ¿no? Así trabajamos en un hospital de MINSA, y probablemente es lo que ustedes van a hacer. Bueno, aquí el tratamiento de la diabetes no estamos en endocrino, por lo tanto no tienes por qué ponerme este tratamiento. Puedes ponerlo al final si quieres como un adicional, pero aquí tiene que estar los tratamientos de la osteoartrosis. ¿Alguien ha leído los tratamientos que se da para la osteoartrosis? Pregunta abierta para todos. La capsaicina, doctora, el sulfato de glucosamina. Glucosamina, claro, son fármacos que se utilizan. Glucosamina, el insaponificable de palta y de soya, son fármacos que ayudan a regular, a mejorar el desgaste de cartílago y se dan de forma crónica, por ciclos. Realmente le damos 6 meses, luego 6 meses descansan y así. Y este actúa en forma general, ¿no? En todo, en columna cervical, en la parte de la rodilla, en articulaciones de la mano, etc. Existen otros fármacos ya un poco más localizados, más individualizados, que es el ácido hialurónico, que podemos aplicar en aquellas articulaciones donde hay un desgaste un poco mayor. Por ejemplo, en la rodilla, ya debido ser planteado acá, si anida mucho dolor, una persona con sobrepeso, probablemente ya la artrosis que tenga sea de moderada o un poco más. Entonces ahí usamos directamente el ácido hialurónico que se infiltra en la articulación. Se puede dar dosis cada semana de 60 miligramos durante 5 semanas o la dosis única anual que es de 90 miligramos. Entonces, eso han debido de plantear en la parte del tratamiento. Aparte, acá ya podemos agregar lo que había puesto un compañero en una lámina por error, ¿no? Entonces ya medidas generales, quitar factor de riesgo. Aquí el sobrepeso, que es lo que está condicionando mayor artrosis, ¿no? Doctora, una pregunta. Sí. Ahí con respecto al sobrepeso, que es una paciente obesa, ¿le podríamos dar el Orlistat? Que, por ejemplo, ese es un fármaco que inactiva la lipasa gástrica y pancreática, ¿no? Lo cual hace incapaz, su mecanismo de acción es no hidrolizar la grasa para que éste tenga una menor refusión de grasa y un aumento de la excreción de grasa. No sé hasta qué punto eso puede ayudar, pero en todo caso, cuando te toque endocrinología, conversa eso con las doctoras, que tal vez ellas tengan un mayor conocimiento de ello, si es que eso no es efectivo. Lo que ustedes tienen que hacer acá, en este caso clínico, es leer los tratamientos más avanzados sobre la osteoartrosis, que ese es nuestro tema de discusión. No vamos a pasarnos hablando cómo vamos a manejar la diabetes o el sobrepeso, ¿no? Nos bastará con decirle, pues haga dieta, que es lo más seguro. Haga usted dieta, un poco de actividad física, aunque sea caminatas, y con eso lograr un poco el objetivo que queremos. Si queremos ser más explícito, la fisioterapia, obvio, la rehabilitación tenemos que darle a paso a este paciente para su cuello, para mejorar toda la rigidez que debe tener a nivel cervical y también para las rodillas. Y si estuviera en manos también, se trabaja mucho con la medicina física y rehabilitación. Entonces, no olvidarnos, no solamente son analgésicos, sino también hay fármacos que pueden controlar lo que es este desgaste de cartílago. Y eso han debido ustedes expresar en este caso clínico. Por favor, lean, investiguen. Bueno. Doctor, ¿y qué tan viable es recomendar el uso de bastones? Ese es en el caso que tenga una artrosis moderada a severa. Si ya no hay espacio articular, entonces ahí es donde ya tenemos que usar algunos artefactos de apoyo para liberar un poco también la otra articulación, porque si no al final terminan con artrosis en las 2 rodillas, ¿no? Tener cuidado en ello. Doctora, en este caso podríamos hacer unas inyecciones epidurales con corticosteroides, porque es a nivel cervical y no sé si podría tener efecto. No, para nada, para nada. Los corticoides no están indicados en los pacientes con osteoartrosis, sobre todo los vía oral. Vía oral no se le da. Si quieres usar corticoides, sí puedes usar intraarticular, siempre y cuando la articulación esté inflamada y esté hinchada. Si es el caso, puedes aplicar un corticoide local.
pero previa artrocentesis y cultivo y estudio del líquido sinovial. Y te sale un cultivo negativo, entonces ahí tú puedes aplicar un corticoide en la articulación. La columna cervical es muy delicada porque sabemos que por dentro está la médula espinal. Entonces, si es que se va a realizar algo así, generalmente es con la ayuda de un ecógrafo, que tú puedas determinar cómo está, hasta qué punto va a llegar la aguja para no cometer ninguna iatrogenia. La articulación más accesible para poder hacer una infiltración es la rodilla. Sí, doctora, lo menciono porque en la radiografía se ve bastante deformada la columna. Los osteofitos se han fusionado. Por supuesto, pero un corticoide no lo va a cambiar, para nada. Ahí lo único que tienes que hacer es rehabilitación, full rehabilitación. Y sus fármacos reguladores, ¿no? Para mejorar el cartílago hasta cierto punto. También cuando sí ya está muy avanzado, tampoco no vamos a cambiar mucho, ¿no? Pero ojo, no estén pensando que hay que infiltrar, ¿ah? Ojo, cuidado con la columna. La cadera es reservado para infiltraciones. La columna también, mucho cuidado. Y si lo van a hacer, generalmente lo hace un neurocirujano con ayuda de una prueba de ayuda al diagnóstico para saber dónde está entrando esa agujita. Con cuidado. Gracias, doctor. Muy bien, ya chicos. Entonces el día de mañana podría ser la clase a las 11. Doctora, ¿necesariamente le tenemos que decir ahora? ¿Podríamos conversarlo con los compañeros? Bueno, o si no, en todo caso, a las 10, como hemos hecho hoy día, de 10 a 12, ¿no? Mañana el caso clínico a tratar sería uno, vasculitis, y el otro sería, gota. ¿Aló? Sí, doctora. ¿Ya? Vasculitis y gota. Este caso clínico, a ver, ¿quién todavía no ha puesto en el TIN el caso clínico? ¿Pérez Acuña ya puso? ¿Pérez Acuño? ¿Rayleigh has puesto ya? No, doctora, a mí ya, aún no entonces, Rayleigh puedes trabajar el caso clínico de lupus eritematoso sistémico. Alice tampoco creo, ¿no? Todavía no. Ya, entonces Alice, tú harías el caso de osteoartrosis, ¿ok? Después vamos repitiendo porque al final dos casos clínicos debe tener cada uno en sus clases de TIN. Ya, chicos. Entonces mañana quedamos... Doctor, yo haría los casos de mañana, ¿no? Por supuesto, sí. Ok, ya. Entonces, mañana tenemos vasculitis, un bonito resumen, por favor, porque está bien documentado, tanto clínicamente como laboratorialmente, se queda un buen resumen. Vasculitis, revisen bien lo que son los tratamientos, hay bastante ahí por evaluar, los diagnósticos diferenciales, y el segundo, bueno, ya es un poco más sencillo, pero muy importante la gota, porque eso lo van a ver bastantes ustedes en su serum y en su internado, la gota. Bien, chicos, eso sería todo. Gracias. Hasta el día de mañana. Quedaríamos a las 10, ¿está bien? Doctora, ¿no puede ser que le escriba más tardecito para conversarlo con los compañeros? No sé si bueno, tienen... ya. Ok, listo. Me escribes por el WhatsApp, ¿ya? Sí, doctora. Gracias. Ya. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos. Chao, chao.